Gracias por haberme invitado a esta reunión. Yo vengo con cierta inquietud porque en el mundo del dolor es difícil buscar consensos, ¿no? Porque cada uno hemos construido nuestra propia teoría y sobre todo nuestras aplicaciones prácticas, ¿no? Yo tengo la mía, que no es mía, pero vamos, cada uno llevamos un recorrido con bastantes años para hacernos una idea de cómo funciona el organismo. En este caso, cuando ese organismo está generando dolor de manera reiterada e invalida, etcétera, ¿no? Con el dolor crónico tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema atascado, ¿no? Se diga lo que se diga y independientemente de que parezca que estamos avanzando dramáticamente en el conocimiento, pero las cifras siguen siendo las mismas, ¿no? Hemos conseguido tener más expectativa de vida, pero no más expectativa de bienestar, ¿no? O sea, que incluso en las sociedades que disfrutamos de una probabilidad estadística de sobrevivir muchos años, pues probablemente es donde tengamos también más probabilidad estadística de estar jodidos, ¿no? Perdón. Y ese es el problema. O sea que no tenemos una teoría consensuada, cada uno tiene la suya y tampoco tenemos aplicaciones eficientes, ¿no? Sobre todo si nos olvidamos de la potencia que tiene el efecto del placebo, ¿no? O sea que muchas veces lo que nosotros nos atribuimos como bondad terapéutica pues es una bondad que nos facilita ese mundo del placebo, que es el mundo del cerebro, ¿no? Una reunión de este tipo en el que estamos profesionales variopintos, por lo menos tiene la virtud de que podéis asistir a una exposición de argumentos y de propuestas, ¿no? en las cuales cada uno a lo largo de su vida profesional tendrá que esforzarse en buscar la evidencia, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es importante que distingamos lo que es la evidencia estadística. O sea, todos nos esforzamos en que lo que hacemos tenga evidencia, ¿no? Pero eso es la evidencia de las correlaciones, ¿no? Que hay una evidencia entre una correlación de algo que hacemos y unas cifras, ¿no? Pero la correlación no es causalidad. O sea, que el que después de una intervención o de una exposición haya una variación en el resultado, puede que haya una correlación, pero no tiene por qué haber una causalidad de que el efecto es por la intervención nuestra, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo siempre en la mente y yo creo que lo que hay que hacer sobre todo es, siendo sensibles a que tenemos que demostrar la eficacia de nuestras intervenciones estadísticamente, yo creo que es importante que lo que hacemos tenga una base científica, no una evidencia científica que es una evidencia estadística, ¿no? Sino que los conceptos tienen soporte científico, ¿no? Y yo por lo menos eso es lo que he intentado a lo largo de mi carrera profesional, que todo lo que digo, todo lo que hago, esté soportado por la ciencia básica. Y me olvido bastante de la estadística, de la evidencia estadística, ¿no? O sea que yo que sé, por ejemplo, un concepto, ¿no? El receptor del dolor. Pues a todos nos han explicado el receptor del dolor, las vías del dolor, pero no existen receptores del dolor, ni existen vías del dolor. Existen nociceptores, ¿no? Pues, por ejemplo, si uno utiliza el concepto receptor de dolor, no está utilizando una evidencia de ciencia, porque no existe una proteína que el dolor la modifique y genere una señal eléctrica, ¿no? El receptor de dolor es el individuo, sea lo que sea un individuo, ¿no? O sea, que no existen receptores en los tejidos. Existen nociceptores, que son receptores de nocividad. Luego hablaremos de eso, ¿no? Eso sería un ejemplo de lo que es la ciencia evidente, porque uno se olvida de eso y cree en los receptores del dolor y puede mostrar evidencia estadística de lo que hace, ¿no? Pero a lo mejor en su teorización incluye el concepto de receptor del dolor, lo cual no es correcto, ¿no? O la ley de polarización dinámica de Cajal, que la información solo va en una dirección, pues es un concepto equivocado, por muy premio Nobel que fuera don Santiago, ¿no? Eso es un gigante de la neurología
pero todos se pueden equivocar, y ahí se equivocó, pero por lo que sea, pues no se corrige el error, ¿no? Con eso me refiero. Bueno, pues os deseo suerte a todos, a los ponentes y a los asistentes, y no os asustéis por la desorientación que a veces el tema del dolor produce, ¿no? Pues sois muy jovenzuelos, estudiar, tener espíritu crítico, no tengáis miedo y ser honestos, ¿no? Entonces ya iréis aprendiendo y no pasaréis mal y a veces bien, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Bienvenidos y empezamos ya, ¿no? Tenemos que empezar a considerar que en el organismo no solo hay cosas físicas y luego están los psicólogos, ¿no? Las neuronas son entidades físicas, conocemos bastante bien esquemas, circuitos básicos del aprendizaje, de cuestiones psicológicas como la sensibilización, como el reflejo condicionado, y eso tiene un soporte físico que hay que conocerlo. Y no hay que hacerle ascos, porque si le hacemos ascos estamos creando una idea de organismo que es errónea, ¿no? Bueno, esta definición del dolor suena a todos, que es la definición de consenso en 1976, expertos reunidos, nos costaría un pastón, y al final para esto, que tampoco han solucionado nada, ¿no? Pero en fin, es la definición que a todo el mundo os cuenta, ¿no? El dolor es una experiencia sensorial, quiere decirse que es algo que sentimos. Soy yo. Sí. Bueno. Y emocional, no sé lo que quiere decir emocional, es una de las muchas palabras que están muy usadas, están muy sobrevaloradas y es peligrosa. O sea, todas las palabras que nos gustan son peligrosas, ¿no? Entonces la emoción parece como que es algo que pertenece al ámbito del individuo, de la vida, los traumas y todo eso. Pero la emoción también es una cuestión somática. O sea, que el organismo se emociona. ¿Qué quiere decir que el organismo se emociona? Pues que tiene neuronas que tienen programas y tal, y ya pues el hambre, el frío, el calor, el miedo, la ira, todo eso son emociones somáticas que vienen desde el organismo, ¿no? Pero luego impregnan al individuo, y una de las maneras de que se exprese el miedo a la pérdida de la integridad somática es el dolor. O sea, que el dolor no es más que un indicador del miedo del organismo al daño, ¿no? A la pérdida de la integridad física. Bueno, pues esta es la definición. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Realmente no define qué tipo de experiencia, ¿no? Porque según eso, pues un acorde desafinado también puede ser doloroso, ¿no? Sería una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? Entonces la especificidad viene por lo siguiente, ¿no? Asociada a daño real o potencial, tampoco especifica a qué tipo de daño se refiere, o descrita en términos de tal daño. Entendemos que el dolor tiene relación con un daño consumado, una quemadura, una herida, un desgarro, una infección. Lo de potencial se refiere a que estamos en contacto con un agente o un estado que puede dañar, estamos en contacto con una cazuela demasiado caliente, y si no quitamos la mano, pues pasaremos del daño potencial al daño real, ¿no? O sea, que esa sería la intención, ¿no? Que por una parte estamos en peligro, y si no modificamos la situación, pasaremos ya a la consumación del daño. Yo prefiero hablar de daño consumado o inminente, ¿no? O sea, porque el daño potencial, estamos en situación de daño inminente si no hacemos algo, ¿eh? Y entonces el organismo nos permite bandas de peligrosidad en las cuales hay un aviso. Por ejemplo, si uno tiene una obstrucción arterial en la pierna, bueno, en reposo no tiene dolor, si empieza a hacer un esfuerzo, una actividad física, ya no llega sangre suficiente y el músculo se puede necrosar, ¿no? Bueno, pues desaparece el dolor para indicarnos que estamos en situación de daño potencial, daño inminente, y que si no nos paramos acabaremos, ¿no? Y lo mismo pasaría con la isquemia coronaria, la angina de pecho o el infarto, ¿no? Bueno, el problema no está en eso, sino en la última frase, que no sé lo que querían decir, ¿no? Y aquí vienen los problemas. O descrito en términos de tal daño. No hay daño ni real, consumado, ni potencial inminente, pero hay dolor.
y no hay evidencia de que haya ninguna cosa que pueda explicar y justificar y dar sentido al dolor. Y eso sería lo descrito en términos de tal daño. El problema del dolor está aquí, no en lo anterior. Que hoy en día, pues cuando hay una intervención quirúrgica, por ejemplo, pues los anestesistas o las unidades del dolor controlan bien el dolor con la morfina o diversos sistemas, tal, entre los cuales se incluye la explicación al paciente de que va a disponer de alguien que va a estar pendiente de que no le duela, o incluso que el paciente tenga una idea de la biología del dolor. O sea, que basta una charla previa a la intervención, el día antes o lo que sea, que se le explica lo que es un nociceptor, y como el cerebro, etcétera, para que el dolor postquirúrgico sea menor. O sea que no solo los fármacos son intervenciones eficaces, sino muchos tipos de intervenciones, porque el dolor no es la expresión directa de una reacción química ni de un circuito, sino que es una percepción compleja en la cual intervienen muchos componentes, ¿no? ¿Qué es la nocividad? O sea, ¿qué es lo que puede generar daño real o potencial? Bueno, pues hay una nocividad biológica. Los gérmenes nos pueden matar, ¿no? Pueden destruir células, tejidos. El cáncer puede destruir células y tejidos. Y luego hay una nocividad físico-química. Las temperaturas extremas destruyen tejidos por encima de 45... Ah, vale. Yo sigo hablando y me cambias. O peor, todo. Sí, pero no sé. Perdón, ¿eh? Vamos a ver. Funciona, sí. Va. Bueno, ya hay una nocividad física, temperaturas extremas y energía mecánica, un estiramiento o una compresión con excesiva energía mecánica, pues puede destruir, puede consumar. Y luego, pues, ácidos, por ejemplo, ¿no? Esta es la nocividad que da sentido a la prestación dolor. O sea, si el dolor aparece en presencia de este tipo de nocividad, de esta peligrosidad, bien sea biológica o sea físico-química, el organismo hace bien en activar esa función, activar ese programa complejo, porque tenemos información de que hay peligro en una zona y el dolor nos obliga a adaptar nuestra actividad a la protección de esa zona, ¿no? O sea, que el dolor nociceptivo es lo que se llama dolor nociceptivo, o sea, que se genera un daño objetivo y detectable, ¿no? Cuando se ha consumado, se libera una serie de moléculas que genéricamente se llaman alarminas, que son componentes intracelulares y que salen al espacio extracelular, con lo cual el sistema neuroinmune pues, detecta que se ha consumado el daño, ¿no? El daño violento, accidental, bien sea mecánico, térmico, biológico, sería la necrosis, ¿no? Que es un tipo de muerte celular que es importante el concepto. Y es la que activa inmediatamente la respuesta protectora de la inflamación. Que la inflamación no solo protege la zona dañada, sino que es el primer paso de la reparación tisular. O sea que si te estás haciendo una intervención antiinflamatoria, estás haciendo una intervención que va a modificar la protección y reparación de la lesión, ¿no? Hay veces en que la inflamación puede ser excesiva o incluso no estar justificada. La inflamación alérgica no está justificada, no aporta nada, es un error de activación defensiva, con lo cual tiene sentido pues, neutralizarla o bloquearla, ¿no? Pero esa idea, que es una idea absurda, ¿no? De que duele antiinflamatorio, ¿no? No sé, duele, primero averigua a ver por qué duele, a ver si hay una causa, un daño consumado o un daño inminente. Y si no lo hay, ¿para qué coño vas a dar inflamación si no hay inflamación, ¿no? O sea que en el tema del dolor lo primero que hay que hacer es situarse en un esquema básico de si hay daño real, consumado, inminente. Si no lo hay, ya no es una cuestión de inflamaciones, de intervenciones antiinflamatorias, porque no hay. Es otra cuestión. Hay que ver por qué si no hay daño el sistema actúa como si lo hubiera, ¿no? Y eso es una intervención distinta. Hay que modificar el error evaluativo del organismo, ¿no? Bueno, pues en el daño potencial inminente lo que hay que hacer es dejarse llevar del dolor que nos marca el límite
a no ser que te persiga un león, ¿no? No sé si conocéis el relato de Livingstone, el explorador, ¿no? Tiene una escultura en el museo donde hay un león ahí. ¡Wow! Hizo una descripción del relato cuando el león le estaba desgarrando como en Renacidos, ¿no? Con el oso. Bueno, pues él hizo un relato y no había dolor. O sea, a pesar de que el león estaba consumando daño y necrosando y todo lo que se quiera, se había activado probablemente la inflamación, pero no tenía dolor en caliente en la situación, ¿no? Una vez que ha desaparecido el peligro, pues como hay una información que ha recibido el sistema de que se ha destruido tejido, y una vez que ya no está el león o su equivalente, se activa el programa dolor para obligar al individuo a una protección de la zona dañada. Pero mientras está el león, no. Bueno, seguimos. O sea, que ese es el problema. Descrita en términos de tal daño. ¿Eso qué carajo quiere decir? No sé si tenéis una idea de cuando leéis la definición, meditáis sobre esa frase. Pero yo le he dedicado horas a ver qué querían decir con eso. Yo me hago una idea de lo que yo quiero entender que quiere decir eso, pero no sé lo que querían decir eso. Y eso abre la puerta a todo tipo de especulaciones. Porque ¿qué o quién es el que vive como daño o la ausencia de daño, ¿no? ¿Es el paciente con sus construcciones, que es un poco hipocondríaco, tal? ¿O es el organismo? ¿A qué se está refiriendo? Porque no es lo mismo individuo consciente que organismo inconsciente, ¿eh? Os ha tocado un cambio de paradigmas, lo cual no es ni bueno ni malo. Os han explicado en las universidades unas cosas y resulta que están viniendo otras contrarias, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de paradigmas, pues el individuo pues tiene un problema y los colectivos también tienen problemas y hay que mojarse, o uno hace como que no se entera, o bueno, ignora los nuevos conceptos, luego incluso los desprecia, los combate o los descalifica y luego no tiene más remedio que aceptarlos porque ya están instalados y no hay manera de, a no ser que abrace otro cuerpo teórico, otro universo de explicaciones, ¿no? Ese cambio de paradigma es no brain, no pain. O sea, sin cerebro no hay dolor. O sea, cualquier consideración del dolor tiene que tener en cuenta de que el cerebro es el único sitio en el cual se fabrica el dolor, ¿no? Pase lo que pase, haya daño consumado, inminente, no lo haya. No hay otro sitio, del cual, lo mismo que no hay otro sitio donde se produzca memoria o imaginación. ¿Dónde se produce la orina? Pues ni en el hígado, ni en el riñón, no hay otro sitio, ¿no? Entonces el dolor es un producto cerebral. Ya está, no pasa nada, ¿sabes? Pero eso es así. Y no es un producto tisular. O sea, los tejidos ya los puedes machacar, quemar, hacer todo, dañarlos. En los tejidos se produce el daño, no el dolor, que es distinto, ¿no? Entonces, el profesional tiene que identificar, cualificar, evaluar el daño y también el dolor, pero tiene que considerar tanto los tejidos como el sistema evaluativo. Y los dos son fundamentales, ¿no? Bien, pues estas son las dos frases del cambio de paradigma, ¿no? Si no hay cerebro, no hay dolor, lo cual es una perogrullada. Si no hay riñón, no hay orina. Si no hay pulmones, no hay intercambio de gases. Y eso no quiere decir nada más que hoy día sabemos que el mantra ese de que el cerebro no duele es una gilipollez. Eso lo dijo un neurocirujano a mediados del siglo pasado, haciendo una serie de estimulaciones con pacientes despiertos antes de proceder a extirpar zonas del cerebro con lesiones. Pues el paciente que estaba allí, ¿te duele? No me duele. El cerebro no duele. Bueno, él lo que hizo es estimular puntos específicos y no hay ningún punto donde esté el centro del dolor. Sí, pero el concepto este de la neuromatriz del dolor, que es un concepto discutible, o por lo menos a matizar, ¿no? Que es el conjunto de áreas del cerebro que están coloreadas ahí, que cuando se activa, no solo por el dolor físico, sino por otro tipo de sufrimientos, como la exclusión social, pues genera esa sensación desagradable, que a veces es física, dolor, y otras veces es social, exclusión social, ¿no?
pero no es un sitio, es una red, es un estado de conectividad de áreas distribuidas en las cuales la activación sincronizada de esas áreas con unos mapas determinados, el neurocirujano no activó un mapa, activaba puntos. Aquí tampoco. Bien, pues no hay puntos donde está, ¿no? Y el cerebro no tiene nociceptores, eso es verdad. Pero que el cerebro no duele, yo suelo decir que el cerebro duelea, ¿no? O sea, que utilizo el verbo dolorizar, no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero es el único sitio que genera dolor. Y para que aparezca el dolor se tienen que dar una serie de condiciones, o bien naturales, hay una herida, hay un daño consumado real, ves un daño ajeno y se activa la misma neuromatriz y te puede llegar a doler, o sea que no hace falta un tejido propio en apuros. Basta la empatía de la observación de un daño ajeno para que se active eso y podemos llegar a sentir dolor, ¿no? Con la misma realidad perceptiva que el que está sufriendo la agresión, ¿no? O podemos utilizar información, expectativa, engaño y activar la función del dolor, ¿no? O al revés, podemos utilizar la hipnosis o explicaciones, etcétera, y se apaga el programa dolor, ¿no? Con lo cual, el hecho de que el dolor esté o no esté depende de que esa red distribuida, esa representación central esté activada o no esté activada, ¿eh? Pero no es un punto, ¿eh? O sea que cuando leáis El cerebro no duele, pues bueno, sonreír un poquito y seguir, ¿no? Pero os lo vais a encontrar, y si no, hacer ejercicio después de oírme a mí, ir a internet y a revisar a ver si es verdad lo que este ha dicho. Y entonces os vais a encontrar con la sorpresa de que todo lo que digo es falso. Bueno, o cuando, si tenéis que examinaros, pues andar con cuidado, no pongáis lo que habéis oído. Primero, tener claro que el que os ha explicado está de acuerdo con esto, porque si no os va a suspender, claro. Una vez me pasó en La Coruña que coincidí y no me había dado cuenta, era el catedrático de no sé qué. Bueno, entonces empecé a explicar aquello y claro, él explicó lo contrario, ¿no? Joder. Entonces algún cabrito de alumno dijo, bueno, aquí nos ha explicado que alguna cosa distinta, ¿qué hacemos? Y tal, ¿no? Pues sí, era evidente, sí. Bueno, pues eso, estamos en cambio de paradigma. Cuando trabajéis vais a tener los dos paradigmas. ¿Qué hago? ¿Qué paradigma? ¿No? Pero vais a tener un paciente que también tiene unos paradigmas, porque este tema del dolor es un tema de dos, no es solo, pues yo a este le digo, le explico esto y que le den, no. Hay que buscar la complicidad y es un proceso de conseguir como pescar la trucha, ¿no? Bueno, que pique el anzuelo y traerlo a tu terreno, no para que sea cliente tuyo, sino porque es a donde hay que llevar para hacer una acción eficiente, si él se deja. Si no se deja, pues, no sé, pues hacer lo que podáis, ¿no? Mi hija, que es fisio, y el yerno también, pues dice, joder, ahí está, pues a veces, mira, yo lo intento, parece que diga, bueno, pues mira, túmbate y ya te masajeo, ¿no? Digo, bueno, tiene que tragar saliva, y bueno, no cree en lo que está haciendo, mientras está haciendo allí, pone cara de concentración, pero estará pensando que tiene que recoger a la niña, no está, el marido, tal, bueno, y entonces la otra parte es the tissue is not the issue, ¿no? O sea, no es una cuestión de tejidos. Por lo menos no es solo una cuestión de tejidos, ¿no? O sea, que siempre hay que hacer una evaluación tisular y una evaluación evaluativa. Siempre. Además de comprobar qué tal vas, muy bien, ya está. El sesgo de confirmación, ¿no? He hecho esto, está mejor, luego lo que he hecho ha causado la mejoría. Es una correlación, no es una causalidad, ¿no? Bueno, no es una condición necesaria ni suficiente para que duela que haya una lesión en la zona que duele. No nos empeñemos en dar porque hemos encontrado la causa, ¿no? Por ejemplo, no nos empeñemos en que duele el cuello, tiene una resonancia que tiene una protrusión discal. Pues no, ni siquiera puede haber una correlación, porque estaríamos ante el concepto, por ejemplo, de la artrosis, que es un concepto regenerativo. O sea que
no sé, los tejidos a veces pueden regenerar celularmente, pero con los años se va perdiendo la capacidad de regeneración celular y va sustituyendo un tejido de calidad por otro tejido funcionalmente eficaz, menos que cuando es una regeneración celular, pero que permite la función del individuo, con menos calidad de prestaciones mecánicas o articulares o lo que sea, pero no necesariamente con la activación de la función de alerta, que es el dolor y otras modificaciones tisulares, ¿no? O sea, que no caigamos en la tentación de ya tengo, no me extraña que le duela, tiene una mierda columna usted, ¿no? Pues eso es falso, ¿no? Porque si miramos las estadísticas de población sin dolor, según van poniendo décadas, el porcentaje de hallazgos anormales, o sea, de artrosis, a mí no me gusta degenerativo, es regenerativo de cierta edad. El organismo regenera con la disponibilidad que tiene de hacer una regeneración de un tipo o de otra, ¿no? Pero es necesaria y suficiente la activación de la neuromatriz del dolor para que duela. Siempre hay mucho cabrito en las publicaciones, ¿no? Yo acabé con esto, lo pongo, entro en PubMed, un artículo que es falso. Digo, me cago en la leche. O sea, que en medicina siempre pasa eso. O sea, no tengáis problema en que algún cabrito os quite una cosa que os gustaba, ¿no? O sea, te puede gustar la frase, pero es mentira. O sea, resulta que ahora ha habido uno que ha publicado que puedes quitar todo el cerebro límbico, el cerebro emocional de la neuromatriz del dolor, o sea, el córtex cingulado anterior, el lóbulo de la ínsula, las amígdalas, y sigue habiendo una respuesta emocional al dolor, con lo cual no es necesario la neuromatriz emocional que nos han descrito y que parece que era confortable, ¿no? Por un lado tengo lo emocional, por otro te sitúas, pues luego siempre hay algún cabrito que te dice que eso es falso, ¿no? Con lo cual, pues da por el saco a veces. Joder, porque no acabas de aterrizar en un universo conceptual donde ya está todo tierra firme. No, eso no es así. O sea, la ciencia tiene que ser falsable, o sea, y si no, no es ciencia. O sea, que las verdades que permanecen inmodificables y tal siempre son sospechosas, ¿no? Pero en fin, de momento funcionar como que es verdad y luego ya cambiaréis. O ponéis, bueno, con alguna excepción, ¿no? Pero vamos, el concepto. Esto es otra manera de describir el dolor. No sé si conocéis a Lorimer Moseley, que es un fisio, que es el único fisio que, bueno, estaba autorizado en Oxford o estaba cualificado para hacer investigación en cerebro y dolor. Tiene un instituto en Australia, es un cachondo, no sé si lo habéis visto alguna vez. Ha escrito una obra de teatro que es su intervención en un curso. Entonces, si le ves una vez, te mueres de risa, pero la segunda dices, joder, si ya he visto la peli esta, ¿no? Porque hace exactamente lo mismo, entonces va cambiando. Pero merece la pena verle una vez. Y luego igual cada 10 años a ver si hay algún concepto novedoso o alguna diapositiva distinta, ¿no? Bueno, pues el dolor puede conceptualizarse como un correlato consciente. Decía Sherrington que el dolor es el adjunto psíquico de un reflejo defensivo, ¿no? O sea, que el dolor es la parte de la conciencia que aflora en la conciencia de un soporte de correlatos neuronales, de actividades, de áreas, etc., ¿no? De la evaluación implícita de que el tejido corre peligro. O sea, el dolor es un indicador de peligrosidad o es un indicador de protección. No es un indicador de lesión. Es un indicador de que se ha activado un programa defensivo. Esta es otra frase de que es Ramachandra, que es el que sacó el tema de los espejos en el dolor del miembro amputado, del miembro fantasma, etc., ¿no? El dolor es una opinión. Bueno, pues estoy de acuerdo, es una opinión. O sea, es el resultado de una evaluación del sistema, ¿no? Es una opinión del organismo sobre una zona. Entonces, ¿me duele aquí la columna? No. Hay una proyección evaluativa sobre esa área que incluye, claro, una programación motora defensiva sin articulación, de hacer un bloque para proteger una zona supuestamente en peligro. Lo que hay que averiguar es si realmente existe una situación de peligro, las banderas rojas, ¿no? O no hay banderas rojas, sino amarillas, que serían, digamos, banderas evaluativas, ¿no? O sea, que había un entorno cerebral
que hace que una zona donde no hay peligro, el sistema esté evaluándola como una zona en peligro, ¿no? La activación de la neuromatriz, pues evidentemente se activa por señal nociceptiva. Lo mismo que yo ahora estoy viendo personas porque hay una información sensorial retinal que coincide con la expectativa cerebral de las personas, ¿no? Pero vosotros no estáis generando la imagen, estáis activando una matriz que se ha construido a lo largo del aprendizaje en la cual aparecen personas, escenarios. Entonces la entrada sensorial es coherente con la anticipada por el cerebro y con lo cual funciona perceptivamente. Pero siempre es una activación de las áreas perceptivas que busca la coherencia con la información sensorial en tiempo real, ¿no? La observación de daño ajeno, por empatía, también activa la neuromatriz. La imaginación de daño también puede activarla. No la imaginación de dolor, la imaginación de daño, siempre que tenga una carga de miedo suficiente, ¿no? Yo puedo imaginar ahora, voy a imaginar que la nariz se me ha roto y me va a doler. Imagino la nariz rota y tal, pero no me duele, ¿no? O sea, tiene que ser un imaginario que no viene desde el individuo, sino del propio sistema, o sea, que evalúe peligro en la nariz. Y entonces recibiremos el recado correspondiente porque el sistema está evaluando peligro en la nariz, aunque ese peligro no sea real, ¿no? Peligro en la columna. Bueno, pues, ¿no? En la nariz es más difícil construir peligro, ¿no? Porque la nariz no... Pero en zonas en las cuales hay una cultura de anticipación, etc., pues es fácil que el imaginario active peligrosidad cada vez que uno va a sentarse, va a ponerse de pie o a hacer cualquier actividad, ¿no? Y luego hay una zona del cerebro, la corteza insular posterior, que en contra de lo que dijo Penfield, cuando estimulaba al neurocirujano, no estimuló esa zona. Está escondida en el lóbulo de la ínsula y si se hace esa estimulación puntual, ¡ahí!, el paciente hace así. Incluso lesiones de esa zona pueden generar crisis epilépticas cuya única expresión es el dolor paroxístico. O sea, que la activación eléctrica de una zona puntual puede generar un dolor. O sea, que no es cierto que la estimulación cerebral no duela. La estimulación de la neuromatriz dispersa o puntual con una estimulación artificial puede evocar el contenido perceptivo del dolor. Esta es otra frase, este es Rodolfo Llinás, que no sé si vive todavía, pero si vive tendrá 170 años. Y encima sonríe. O liga, igual se ha echado un liga, como el Vargas Llosa. ¿No? Bueno, pues este escribió un libro muy recomendable, El cerebro y el mito del yo. Dirigió el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Nueva York, es colombiano, y dice eso, el cerebro sueña en la realidad. ¿Para qué sirve el cerebro? Pues para soñar una realidad de este mundo o de otro, lo mismo. Y para soñar el organismo también. O sea, no solo sueña en la realidad externa, sino que está imaginando, está construyendo una teoría de organismo, lo mismo que hace una construcción de una teoría del exterior. Y el yo es una ficción, el yo es una proyección de navegación, ¿no? O sea, nosotros recibimos esa información que es la que nos permite interactuar con la realidad, ¿no? O sea, que somos marionetas, no exactamente, porque tenemos esa ficción, ese margen de voluntariamente tratar de modificar ese esquema que es el que rige habitualmente. Evidentemente, cerebro no es igual al yo consciente. O sea, no confundamos lo que es el segmento consciente de la actividad de todo el organismo con el yo. Todo el proceso del dolor es inconsciente y luego tiene un individuo consciente que está ahí y el problema no es que esté o no esté, porque estamos conscientemente, porque si no, no habría dolor, sino que desde esa conciencia cómo actuamos en los dos sectores, en el de la representación teórica de lo que está pasando y en el de la acción, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve una época antes de cambiar el paradigma, estoy operado de hernia de disco, ¿no? Bueno, me operaron, fue bien, tenía una extrusión discal, la típica, y luego empecé a estar mal y he estado de baja pues, durante varios años, un par de veces al año, de bajas prolongadas y ya cuando podía moverme, siempre muy limitado,
buscando asientos, ergonomías, historias de esas, y mal, ¿no? O sea, funcionalmente. Y ahí es donde empecé a especular, y a leer, y a pensar, y me di cuenta de que bueno, lo que tenía que hacer es recuperar un terreno perdido de confianza en el movimiento, ¿no? O sea, que mi enemigo era el miedo al movimiento, ¿no? Y que a través del movimiento, el dolor conseguía... O sea, que había que jugar con el dolor, ¿no? Y, por ejemplo, estaba en la cama, me iba a incorporar y no podía. Entonces, lo que empezaba es hacer movimientos así como si te da el viento, yo qué sé. Entonces, buscas el dolor, juegas con él, lo despistas, y entonces, haciendo no sé qué, habías hecho el movimiento que no se podía hacer. Y luego, ¡ah! Te he pillado. Mira. Iba recuperando espacios, pero haciendo las dos tareas. Representar una columna lumbar donde no había peligrosidad por mi acción, no se rompía nada, hay que quitar el miedo, ¡ay, me roza, me pinza, me comprime! No. Aquello ya está inflamado, fibrosado, solventado, ahí no hay nada. Entonces ahora lo que hay que hacer es quitar el miedo de toda la historia de la intervención, de no sé qué. Y a los cirujanos, que era amigo mío, hay amistades peligrosas, ¿no? Me quería poner unos hierros así. No, claro, el otro día me contó uno que a su perro le habían puesto eso. ¿Ya? O sea, que los perros ya les ponen, los veterinarios ya, que tienes inestabilidad, llevas al perro, no, tiene la columna inestable y le calcan unos hierros por ahí. Es la leche, pero en fin. Bueno, y yo, el cerebro y el yo, eso no es igual a psicológico. A mí no me gusta el término psicológico, sobre todo en el tema del dolor, ¿no? Yo creo que la psicología tiene un ámbito en todas partes, ¿no? Pero tal como está configurado hoy en día es la interacción del individuo consciente con los colectivos, ¿no? Entonces ahí sí que los psicólogos son los que saben los problemas que tenemos todos en nuestra autoestima y nuestra integración social, ¿no? Pero esto no es un problema de uno con... Aunque también hay un problema, porque la gente que tiene dolor no es reconocida. El dolor incluso se les niega y hay una serie de patologías de interacción de individuo con la sociedad, ¿no? Pero a mí no me gusta lo de psicológico en el tema del dolor. O sea, prefiero hablar de organismo, pero un organismo que tiene una red neuronal y que hace construcciones típicas de las neuronas, la imaginación, la predicción, la memoria, etc., ¿no? Bueno, porque muchas veces cuando se explica esto a los pacientes, aunque no digan nada, a veces, si no tienes cuidado, estás diciendo, ¿sabes qué es psicológico? Te tienes que anticipar, ¿no? No, esto no es psicológico. Entonces, lo que hacemos, el trabajo que hacemos con un grupo de pacientes, se explica todo esto, ¿no? Más o menos. Y entonces, hay que eliminar esa tergiversación, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo psicológico, tal como se entiende lo psicológico, porque al final las palabras, cada uno tiene un significado, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a acuerdos de palabras, ¿no? Entonces, hay que conseguirlas, porque si no, no funciona. Repito lo que ya he dicho antes, el daño es una cuestión de tejidos, el profesional tiene que aclarar, pero el dolor es una cuestión del cerebro, haya o no haya daño. O sea que son dos evaluaciones distintas, la evaluación tisular y la evaluación evaluativa, ¿no? El dolor, por supuesto, es siempre real, salvo que tengamos un mentiroso. Yo puedo contaros la historia de mi dolor en la oreja izquierda, pero es falsa, ¿no? Pero si no sabes que estoy mintiendo, te la tienes que tragar con patatas, sin ninguna modificación. Siempre real, es mortificador, desconcertante e invalidante. Solo quien lo sufre lo conoce, pues preguntarle, es la única fuente de información que tenéis. El médico debe interesarse por las correlaciones, pero eso no son causalidades, son correlaciones. ¿Dónde duele? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la gente lo interpreta como una causalidad? Yo solo sé que a mí no me dolía, me dio este cabrito por detrás, me hicieron así y desde entonces que no puedo mover. A mí antes no tenía y ahora luego eso ha causado. No, hay una correlación y luego hay que analizar esa correlación en términos de causalidades, teniendo en cuenta todos los factores que pueden intervenir. Y uno de ellos es la expectativa o las cogniciones que se cuelan alrededor de la... ¿Cómo? Que lo agrava, que lo alivia. Pero, insisto, eso son correlaciones. Y no cometáis el error de, ya tengo la causa. Aquello es... Y entonces tratar de que el paciente tenga miedo a sus correlaciones. Y eso aprenden, yo creo, bastante rápido a distinguir lo que es una correlación de lo que es una causalidad. Y créeselo.
O sea, os fastidiáis. Joder, no puede ser que le duela tan, joder, pues sí. ¿Qué tal? Igual, peor, no. ¿Y dónde le duele? Por todas partes. ¿Y cuándo? Siempre. Me duele hasta el pelo. ¿Cómo le va a doler el pelo? Pues si le dice que le duele el pelo, le duele el pelo, ya está, punto, ¿no? Eso ni se toca. ¿Que no tienes explicaciones? Pues te jodes, no sé. Estudia más, o yo qué sé, ¿no? Pero el rato del paciente, eso es sagrado. Estados nociceptivos. Pues el organismo no tiene solo un estado, ¿no? Estamos aquí y si no sucede nada, no. El sistema está colocando continuamente estados de alerta, de atención, a expectativas, etc., ¿no? Uno sería el basal, el que se supone que tengo yo ahora, ¿no? Tengo la atención desviada, etc., pero bueno, ni siquiera sería basal, porque como tengo la atención centrada en otro sitio, a lo mejor si piso un clavo ni me entero, ¿no? Que eso es lo que hace el Lorimer Mosley. Estaba yo, hace cuenta una historia personal, ¿no? Otra sería la alerta por daño consumado inminente. Me he quemado, me cago en la leche. Entonces, en una primera instancia, el sistema amplifica, se retroalimenta positivamente y aparece la eclosión del dolor, de la inflamación y todo eso, ¿no? Otra sería bloqueada en presencia de daño. El Livingston con el león, ¿no? Es un estado de bloqueo de la activación del programa dolor para salvar el pellejo porque hay un dolor, hay un león que si no te come, ¿no? Y la otra sería alerta por daño imaginado. No pasa nada, no hay peligro, no hay león, no hay nada, pero el sistema está en alerta porque hay una evaluación de peligrosidad, de vulnerabilidad o de riesgo. La idea que nos dan de organismo es una idea serial, lineal, ¿no? Las cosas están cada una en su sitio, pum, pum, pum. Necesitamos esquemas, esto hace lo otro, primero A, luego B, luego C, luego D, ¿no? Falla algo, pues ya hemos pillado un fallo aquí, luego esto, tal. No, es un sistema biológico, luego es un sistema complejo. Entonces yo recomiendo que leáis en Wikipedia lo que es un sistema complejo. Entonces el dolor es la expresión de un sistema complejo, un sistema en el cual no hay una expresión directa de causalidades. Una variación en uno de los elementos puede inducir cambios por la complejidad del sistema y por la gran interacción que hay entre todos los componentes. O sea que no basta encontrar una aparente causa en un elemento, porque la complejidad de la interacción... Bueno, entonces los sistemas complejos fluctúan en estados. Y eso no lo controlamos nosotros, ¿eh? Y muchas veces el dolor aparece simplemente porque son las 5 de la tarde. Porque eso es un activador a las 5 de la tarde. Porque el cerebro va buscando escenarios o patrones de periodicidad cada 15 días. Joder, ¿y por qué me duele cada 15 días? Pues no sé, porque se ha fijado un patrón de predicción o de expectativa cada 15 días, ¿no? Siempre que uno descarte cada 15 días voy a casa de mi cuñado y me duele la cabeza y luego resulta que había un quemador de gas que tiene monóxido de carbono y por eso te duele cada 15 días porque vas al... Pero vamos, habitualmente no suele ser eso, sino que son activadores temporales. Sí. Y pues me despierto siempre a las 5 de la mañana, me despierta... Bueno, hay un activador temporal, aunque estés dormido tú. El individuo está apagado, pero el sistema no descansa. O sea, el cerebro no se apaga. El cerebro apaga la función de la conciencia para librarse del individuo, ¿no? Mi madre, a la calle que no hacéis más que molestar. Bueno, apagaba al crío, te echaba de casa, entonces podía recoger. Bueno, en definitiva, que hay un cerebro imaginativo que construye hipótesis, construye una teoría, construye una historia de organismo, una expectativa de organismo, y esa historia no tiene por qué ser veraz. Es una historia emocional y las historias emocionales se alejan, o hay bastante probabilidad de que se alejen de la veracidad. O sea, que las sociedades nos construimos, todas las sociedades se construyen una historia que es una historia emocional, o sea, que tiene más que ver con el deseo, con la utopía, con el miedo, Entonces construimos chivos expiatorios y hacemos registraros socialmente. Entonces todos los colectivos pues tenemos una historia en la cual estamos metidos y no la modificamos a nuestro antojo.
a no ser que hagamos un trabajo de búsqueda de aproximación a la veracidad. Y entonces, en la medida en que tú estás intentando aproximarte a la veracidad, pues a lo mejor tu historia de tu colectivo se te va modificando, ¿no? Y funcionas de una manera distinta, ¿no? Bueno, pues el organismo es un poco así. Va construyendo una teoría de la realidad, hay una representación interna continua de la realidad y luego hay una entrada continua también de datos que confirman o no esa previsión de la realidad. O sea que si yo voy a comer canalones, ¡pum!, se activa el sabor de los canalones como dispositivo preparado que luego tiene que confirmarse cuando entra el canalón. Y entonces, sí, esto es, ¿no? Si tienes canalón como el que hacía mi madre, pues es difícil que coincida, ¿no? Entonces, no están malos, pero como los de mi madre, no. Las hipótesis es el sentido del peligro, que es una función como otra cualquiera, que es toda la complejidad del circuito córtico-talámico, y el sentido del daño es la información de nociceptores, que están mandando información de nociceptores y de otras para ver la coherencia entre lo esperado y lo que realmente está sucediendo. Este es un investigador University College que no es médico, pero es matemático. Hoy en día la medicina no debiera seguir circunscribiendo a explicaciones moleculares, porque el organismo no es describible en términos de molecularidad. La complejidad de la química del organismo sobrepasa nuestra capacidad para hacer descripciones químicas, ¿no? Lo mismo que en vez de moléculas, músculos o yo qué sé, ¿no? Bueno, pues estos trabajan como hay que trabajar, con simulaciones, ¿no? Con redes artificiales, con modelos matemáticos. O sea, lo mismo que los físicos pensaban con matemáticas, pues se puede imaginar el funcionamiento del cerebro con redes matemáticas de probabilidades y de, ¿no?, lógica bayesiana y todas esas historias, ¿no? O sea, que el cerebro es mejor considerarlo como un órgano matemático que maneja la probabilidad, que no como que si la serotonina, la dopamina y la adrenalina, ¿no? O sea, hacer una construcción teórica de lo que es el cerebro en base a unas pocas moléculas, que además las moléculas son unas mandadas, o sea, son llaves, ¿no?, para abrir dispositivos, pero el problema está en las órdenes, porque al final, claro, tú metes dopamina en el organismo y puedes hacer burradas, ¿no? La dopamina, joder, eso es fundamental, es potentísima, pero porque va a unos sitios donde hay unos receptores de dopamina, ¿no? Si tú lo haces artificialmente, claro que puedes generar un problema. Pero si la programación, la teoría hace que la liberación de dopamina, etcétera, también te esté creando problemas. Pero es una decisión. O sea, que las dopaminas que circulan, las serotoninas, son la consecuencia de unas evaluaciones, ¿no? Artificialmente podemos hacer algunas modificaciones. Siempre, generalmente, para mal, ¿no? No es lo mismo un órgano endocrino simple como el tiroides, simple, en lo cual no hay liberación de hormona tiroidea, yo doy hormona tiroidea y se mejora, ¿no? Si el cerebro es un órgano endocrino complejo, y se puede entender como un órgano endocrino, pero la complejidad de eso impide funcionar como si fuera una simple hormona tiroidea, ¿no? Tienes la serotonina baja, la depresión, por ejemplo, pues bloqueamos la recaptación y así sube la serotonina y ya verás qué bien, ¿no? Bueno, sobre eso está basado todo el negocio de la industria de los antidepresivos y está costando derribar esa hipótesis, ¿no? Porque el volumen de antidepresivos de ventas que hay es brutal, ¿no? Pero bueno, la teoría hipoaminérgica le deberían quedar, tendría que estar muerta hace tiempo, ¿no? Pero no está, porque se necesita la teoría hipoaminérgica y la necesitan todos, ¿no? Bueno, pues este investigador dice eso, el cerebro es un órgano fantaseador, creador de imágenes mentales. Y sobre esas imágenes, sobre esa historia, es desde la que se toman decisiones que se concretan en liberación de neurotransmisores, activación de programas que generan contenidos perceptivos, etc., ¿no? Este no es de la rama biológica, es un ingeniero, me parece. Dice, toda la percepción es un proceso alucinatorio controlado por los sentidos. O sea, que por un lado está el imaginador, el constructor, y por otro el verificador ¿no?, de que las hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa con el dolor? Pues que el dolor sale porque hay un imaginador y lo convertimos en una especie de verificación. O sea, si hay una imaginación de daño columna, aparece el dolor de la columna y lo utilizamos como un verificador, ¿no?
como un sesgo de confirmación. Luego es verdad que la columna... Claro, y si no hacemos nada, eso va a funcionar siempre como una creencia circular, ¿no? Que siempre se está autoalimentando. ¿Qué hay que hacer para romper eso? Pues modificar el conocimiento para que la imaginación de daño se vaya modificando y el dolor vaya desapareciendo a golpe de modificar el imaginario y la verificación, ¿no? O sea, que muchas veces aprendemos a que el dolor, cuando aparece, es un verificador no de daño, sino de evaluación errónea, ¿no? Cuando tú vas modificando la teoría, ¿no? Defensas. Cuando se habla de defensas, todo el mundo piensa que estamos hablando del sistema inmune, anticuerpos, etc. Y las neuronas forman parte de una red defensiva, ¿no? Entonces, a los neurólogos todo esto les importa un carajo. Yo soy neurólogo, bueno, no lo digáis, eso queda aquí entre nosotros, ¿no? O sea, no les interesa el tema del dolor, no les interesa la función neuronal de un organismo sano. Están dedicados preferentemente a la patología de la red neuronal, Alzheimer, epilepsia, Parkinson, ictus, esclerosis múltiple y tal. Si les dices que la fibromialgia es una disfunción neuronal y con lo cual tendrían que estar implicados, que eso es lo razonable, no quieren saber nada, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de que las neuronas son tan defensivas como los linfocitos o los mastocitos o los elementos celulares del sistema inmune, bueno, pues tendría que haber la misma consideración de la disfunción evaluativa neuronal que la que hay en la disfunción evaluativa inmune, ¿no? Entonces, cuando nacemos tenemos una serie de recursos congénitos que evocan respuestas defensivas reflejas respecto al daño consumado inminente, y ahí participan elementos del sistema inmune y elementos neuronales. Pero lo mismo que sucede con el sistema inmune, hay un proceso de aprendizaje en el cual aparece la figura del daño imaginado. Si el aire tiene polen, las moléculas del polen, el sistema inmune las cataloga, o el aire lo cataloga como peligroso y activa respuestas defensivas frente al aire que tiene un activador de peligro erróneo. La alergia sería una evaluación errónea de peligrosidad de un aire que contiene polen. Bueno, ¿y por qué no se construye la misma patología en vez de con elementos del sistema inmune, con elementos neuronales, ¿no? Pues el dolor es la activación, cuando no hay daño, de un sistema evaluativo que ha hecho una valoración errónea. Es tan real como la respuesta alérgica, pero procede de un error evaluativo. Para que veáis que esto es así y que se os quede en la imagen, a la izquierda está una neurona con una prolongación, que es el axón, y que está explorando el entorno, atraído por señales moleculares que están por ahí. ¿Qué señales son? Las de otras neuronas. Y al final eso hace que se articule una red con puntos variables de conectividad, ¿no? Lo otro es un macrófago. ¿Cuáles son las señales moleculares? Pues de enemigos. Por ejemplo, lipopolisacárido, que es un componente de la cápsula de Escherichia coli. Ese cacahuete verde es una bacteria, ¿no? Bueno, pues entonces todas esas prolongaciones que tiene por ahí, hay una que... ¡pum! Entonces se pega. No se organizan en red conectadas, sino en red móvil, que hay elementos con una información molecular que viaja por la sangre o localmente, ¿no? Pero Cajal ya vio, joder, pues una neurona en crecimiento, con un crecimiento asónico, es igual que un macrófago. Bueno, pues esto es la célula del sistema inmune y una célula de la red neuronal. Son iguales. Entonces, ¿por qué los inmunólogos han organizado bien la teoría de la disfunción evaluativa y los neurólogos ni siquiera se han puesto a considerar que la evaluación es una función biológica? O sea, en el sistema inmune es una función biológica y en la red neuronal es una función psicológica. Pues no, es una función biológica. La retención de datos y la construcción de teorías de peligrosidad, con la cual pueden ser equivocadas o no. Luego, descrito en términos de dicho daño, puede abrir muchas puertas. Unos dicen que es psicógeno, el dolor, otros psicosomático, otros dicen que se somatiza, otros hablan del término de sensibilización central, generalmente secundaria, cuando has tenido algún foco nociceptivo que ha estado cebando, la médula, el asta posterior se ha quedado ahí, nos hacen sufrir para aprendernos el asta posterior sin éxito. Yo no he conseguido aprenderme el asta posterior ni para atrás. Y cuando crees que has conseguido algo, viene el cabrito y te dice que no es así. Me niego a estudiarme el asta posterior, ¿no? Y es un consejo que os doy a vosotras.
O sea, saber que ahí entra la información nociceptiva, ahí hay un follón en la cual intervienen básicamente la modulación descendente. Entonces, esa es la importante, no el bombardeo. Hombre, si tienes un foco nociceptivo, apágalo si puedes, ¿no? Sobre todo si es una lesión, tiene un clavo en el zapato, quita el clavo, ¿no? O el equivalente, ¿no? Otra cosa que tenéis que borrar, y además que la gente la tiene incorporada. El cerebro es infalible, omnipotente, entonces si le dices tu cerebro, no, tu cerebro es un gilipollas. Pero no es lo más perfecto, no. No. El cerebro se equivoca, lo mismo que el sistema inmune. ¿No? Había uno que tenía una miastenia gravis que estaba muriendo, tío, estaba jodido, no podía ni respirar, porque su sistema inmune liberaba anticuerpos que se cargaban los receptores de acetilcolina necesarios para la contracción muscular. Joder, no podéis hablar con mi sistema inmune, porque ¿cómo está? No. ¿Podemos hablar con el cerebro? Sí, esa es la diferencia. O sea, que los errores evaluativos del sistema inmune, pues bien, puedes entablar una conversación con el bazo, con la médula ósea. Quiero hablar con los linfocitos. Bueno, pues habla todo lo que quieras. Sí que nos permite una vía indirecta, a través de las neuronas, como una integración muy potente entre el sistema inmune y el sistema neuronal, procurar suavizar los desvaríos del sistema inmune, ¿no? Pero el cerebro se equivoca. Eso es importante, que la gente sea sensible, que en su organismo está gestionado por una estructura peligrosa, débil, ¿no? El poder de la mente, no la debilidad de la mente. O sea, la mente humana es ingenua, tonta al culo. Naces aquí y se cree todo lo que le cuentan. Bueno, pues no me he referido aquí, digo, en todas partes, ¿no? O sea que el misterio del dolor sin daño relevante, en mi opinión, hay que considerar la función evaluativa y estudiarla si es correcta o no. Intentar acercarla a la historia veraz y no a la historia soñada, ¿no? Un síndrome no es más que un conjunto de síntomas que resultan de la activación de programas defensivos. Los síntomas solo certifican que se han activado programas. El dolor es un programa, el vómito es otro programa, etc. El síndrome de migraña, por ejemplo, incluye los pródromos, que se activa una alerta. No es que haya pródromos, no, si ya está el programa, el estado de alerta ya está activado. Entonces yo lo veo venir, ¿eh? ¿Qué coño lo vas a ver venir si ya estás? ¿No? Ya se ha activado el programa de vigilancia cefálica, una atención enfocada a la cabeza, el aura, que puede ser una expresión también de un estado de alerta, el dolor de cabeza, el programa dolor, proyectado a veces solo en la mitad, lo cual es curioso, ¿no? O sea, que el Galeno dijo que la migraña era solo en un lado porque el dolor, como está al lado del cerebro, esa expansión de la meninge que tabica, pues el dolor no puede pasar. Cuenta con la hoz y por eso no duele más que la mitad. Desde entonces no ha habido otra propuesta teórica en los neurólogos. ¿Y por qué solo media cabeza? Joder, yo qué sé. Bueno, coño, pues piensa, ¿no? Porque es un dato clínico que tienes que darle alguna respuesta, ¿no? La intolerancia digestiva es otro programa, ¿no? ¿Por qué cuando viajamos algunos vomitan? Ya me dirás qué sentido tiene considerar que ha habido un peligro de lo que hayas comido mientras estabas viajando, ¿no? Es absurdo, ¿no? Bueno, pero el cerebro tiene que interpretar unas señales sensoriales a una velocidad, con una aceleración angular, y además no está haciendo nada para generar esos estímulos sensoriales, con lo cual el cerebro dice, aquí esto no funciona, aquí no sé lo que está pasando, algo ha comido. Entonces hace limpieza estomacal, ¿no? Quiere decir que las dinámicas de la evaluación cerebral son peligrosísimas, ¿eh? Bueno, entonces, en la sensibilización central habría una activación injustificada de programas defensivos. Algunos defenderían que tiene que haber un foco nociceptivo actual, los fisios, ¿no? Aquí tienes una no sé qué, los médicos otro, o sea, cada uno, ¿no? Los psicólogos, tienes un trauma aquí agarrado que hay que deshacer y todo, ¿no? O ha habido un foco nociceptivo previo, el síndrome del latigazo, ¿no? Que ha generado un estado sensible en hasta posterior y ahí te has quedado. Otros utilizan, es que, a ver, te llevas mal con la pareja, pues por eso te duele, ¿no? Pues no. O sea, si un sistema de incendios de un edificio suena cada vez que hay una reunión caliente de vecinos,
pues tienes un problema, ¿no? Joder, pues yo lo tengo comprobado, la correlación. Cada vez que hay reunión de vecinos, salta el sistema de incendios. Yo, sí, pues algo tendrás que hacer, ¿no? Para que los problemas de la reunión de vecinos no activen ese sistema, porque es un sistema que defiende la integridad física del edificio, ¿no? Pero no lo que los contenidos de... Y luego el factor evaluativo, que yo creo que es el importante. Bueno, esto voy a saltar. Bueno, no salto, ¿qué coño? Bueno, esto es un nociceptor, lo de arriba, una neurona, que sería una neurona con una prolongación en T, ¿no? ¿Os suena, no? Una prolongación va a... ¿Esto tiene puntero? No. Sí, pero no sé dónde. ¿Aquí? Sí, sí. No sé. Sí. Gracias. Esto sería un nociceptor que no tiene nada que ver con el modelo de la neurona que os han descrito, ¿no? La neurona es una célula que tiene un soma con un montón de prolongaciones dendritas y con una que es un axón que va, ¿no? Bueno, pues esta no tiene ni una, es calva, no tiene dendritas. Y luego tiene una prolongación, pero que se divide en dos, pseudo unipolar. No sé por qué llaman pseudo, porque es uni, solo tiene un polo, pero luego se divide en dos, por eso es pseudo unipolar. Y tiene estas cositas, estas bolitas que son neurotransmisores sensibilizadores. Entonces, según la doctrina cajaleana, la ley de polarización dinámica, la información se parte de las dendritas, va al soma y luego por el axón. ¿Y qué hacemos con esto, no? Bueno, pues el nociceptor no cumple la ley de la teoría de Cajal, ¿no? Tiene sensibilizadores que se liberan no solo cuando sucede algo alrededor, como hacen las células del sistema inmune, sino cuando hay un elemento evaluativo aquí. Entonces, tú si investigas qué está pasando aquí, pues te vas a encontrar que está lo que llaman la sopa inflamatoria, ¿no? En los puntos miofasciales y todas esas historias, pues bueno, tú puedes hacer un método fisiológico, hacer luego un aspirado y analizas mediadores inflamatorios. Te lo vas a encontrar, lo cual no quiere decir que el problema es esa mediación inflamatoria aumentada. No, si ha pasado algo, sí, porque está protegiendo, pero basta que haya un estado de alerta para que te encuentres una sensibilización periférica, ¿no? Bueno, pues a todos los cándidos estudiantes de todas partes se les explica el modelo neuronal y te puedes entrar también en internet y os encontraréis con que la vía del dolor te ponen aquí una neurona con dendritas, un axón, y el dolor. No, hacen trampa, eso no. El modelo de la morfología es una célula. Cajal estudió las neuronas en la vista del olfato y generalizó. Uno ya le dijo, bueno, don Santiago, pero eso, eso... Bueno, hizo una explicación darwiniana que no se la creía ni él, pero en fin. Bueno, seguimos. Que si no... Por ejemplo, esto causa-efecto. Hay un investigador catalán, que es Jordi Serra, que es una de las mayores autoridades en microneurografía, o sea, que estudia axones, potenciales. Tal. Entonces, en la persona normal, tú haces una estimulación con un registro de una fibra, de un axón, ¿no? Haces pom, 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 aquí la estimulación, y recoges al cabo de unos centímetros la llegada del potencial, ¿no? Entonces, en la persona normal hay una sincronización en el tiempo, ¿no? Pam, pam, no varía la velocidad de conducción con cada estímulo. Bueno, pues en la fibromialgia, pam, uno va a una velocidad, porque aplicas en el mismo sitio el estímulo, y hay una dispersión de la velocidad de conducción, ¿no? Luego dice, bueno, esto lo publicas, y dice, la fibromialgia es una neuropatía de fibra C. Y se queda tan ancho, ¿no? Bueno, he hablado con él alguna vez, fuimos residentes en Belviche, los dos coincidimos y tal, bueno, tenemos cierta relación, ¿no? Digo, bueno, sí, pero claro, él vive de esto, ¿no? Y hay mucha gente que prefiere que la fibromialgia sea una neuropatía fibra C, otros prefieren que sea no sé qué, otros... Entonces, cada uno coge su correlación. Esto es un efecto, o puede ser un efecto, por lo menos tienes que considerar qué es lo que habría que hacer. Pues hombre, primero aceptar, porque esto es un dato, o sea, no te lo puedes saltar, esto es un dato. O sea, en los estados de sensibilización central también hay sensibilización periférica, o sea, hay una repercusión sobre el comportamiento de los tejidos. Pero luego tienes que ver, yo qué sé, pues hacer estudios de investigación a ver si esto aparece haciendo intervenciones, si se modifica, si...
y viendo que hay correlaciones que también tienen dependencia de elementos centrales, de expectativa. ¿No? Pero esto es un ejemplo, por ejemplo, de correlación-causalidad. Aprendizaje. En nuestra especie tenemos un aprendizaje prolongadísimo y el aprendizaje es a la adquisición de conocimiento necesario para disponer de una conducta flexible que nos permita sobrevivir en entornos variables. O sea, tenemos que aprender a dar respuestas a un universo en el que vamos a mover que no están determinados en el genoma las respuestas. Tienes que hacer una construcción, lo mismo que hace el sistema inmune, ¿no? O sea, que la conectividad real de nuestra red de neuronas es dependiente de cultura, de expectativa, también de la experiencia, etc. Hay un aprendizaje nociceptivo, ¿no? Esta frase, uno nace múltiple pero muere único, ¿no? De Paul Valéry. El aprendizaje nociceptivo es lo que podemos entender como sentido del peligro, la construcción de una teoría de la peligrosidad, y está apoyado en la experiencia propia, también en la observación de la experiencia ajena, neuronas espejo, etc. Y la instrucción experta. Somos la única especie que tiene médicos. No somos la única especie que tiene conductas médicas, ¿no? Porque los animales, pero no hay instructores, no hay imitación de cosas que tienen un impacto médico, pero no. Primum non nocere, pero a mí me gusta decir primum non nocebere, que quiere decir, lo primero que tenemos que hacer es no hacer una intervención perjudicial sobre la teoría del organismo. O sea, no tenemos que crear un esquema de organismo miedoso, vulnerable, sensible, necesitado de todo tipo de cuidados. Tenemos que dejar que el organismo vaya haciendo sus propias construcciones y la instrucción experta tiene que ser lo más ajustada a lo que realmente es el proceso. Y desde luego tiene que considerar que hay una historia que siempre se está construyendo, ¿no? Esta frase me encanta. Nuestra tarea como doctores es convertir en sanos a los pacientes, no en enfermos a los sanos, ¿no? Es un internista de Harvard, me parece. Y la disfunción evaluativa pues sería pues esa situación patológica en la cual pues el sistema nervioso ve peligro o considera enfermedad donde no la hay, que sería el equivalente a las enfermedades autoinmunes, la alergia, etc., ¿no? La alerta nociceptiva sería un estado que puede suceder en un organismo sano previo a la aparición de cualquier evento en el cual hay una atención enfocada al cuerpo, una expectativa de síntomas y cuando aparecen se produce el sesgo de confirmación y unas creencias sobre enfermedad, disfunción, etc., ¿no? Entonces yo creo que se puede hablar de, como no existe el término de autopatía, ¿no? Es un palabra. Lo mismo que la frase de arriba, la mayoría de la gente la acepta, bueno, todo. La alergia y las enfermedades autoinmunes surgen en un organismo razonablemente sano, pero gestionado por un sistema inmune equivocado, pues podemos decir lo mismo. La migraña, la fibromialgia o el dolor crónico en general pueden surgir en un organismo razonablemente sano o más sano de lo que estamos proponiendo, pero gestionado por un cerebro equivocado, sensibilizado, instalado en una teoría del... Voy rápido porque me dicen que voy, ¿no? Me estoy comiendo el tiempo. La debilidad de la mente, ya os he dicho, tened cuidado. Este es un libro que ha salido muy recomendable, El cerebro idiota, ¿no? O sea, el cerebro se equivoca y hay que andar con cuidado. El miedo del paciente al dolor, las conductas, el peregrinaje en busca de explicación, remedios, son lógicas y comprensibles, pero no siempre consiguen racionalizar. El imputado no debiera ser el paciente. Tendemos a imputar al paciente, a culpabilizarlo, y eso no, sino el organismo en el que es distinto, ¿eh? Cada uno, es una frase de don Santiago, puede ser el escultor de su propio cerebro, que ya anticipó el concepto de plasticidad, y esto es una imagen que se os quede. A veces los impedimentos para ser libres son más mentales que físicos, ¿no? Esto es bibliografía de lo que ahora se está haciendo, que es intervenciones pedagógicas. Se hace una intervención de unas clases sobre lo que son lo mismo que puedes hacer un curso a diabéticos, ¿no? Pues haces un curso a gente que tiene dolor, ¿no? Y explicas cosas así. Y esta es ya la experiencia que tenemos con grupos de pacientes de migraña en Vitoria, en un centro de atención primaria, y este es un modelo de 4 sesiones, una por semana y una revisión. Con mi hija hacemos grupos intensivos de sábado, hacemos 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, una revisión de 4 horas al cabo de 2 meses. Y entonces, estas son las evaluaciones de incapacidad a la escala Midas en migrañosos al comienzo de la intervención, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. El índice de discapacidad
pues había bajado en términos conceptuales en un 80,82%, con una intervención pedagógica. Nosotros solo explicamos esto más o menos, ¿no? Días con cefalea pues variaron también porcentualmente, casi el 70% de días con la intervención pedagógica exclusivamente. El dolor es lo que menos se movió algún punto, pero lo importante son los días, etc. Y esto era una pregunta que hacíamos al inicio, le condiciona mucho todo bastante, la línea roja, y muy poquitos, y se invirtió el porcentaje. O sea, la mayoría estaban en que ya la migraña ya no les afectaba la vida, habían bajado días de dolor, intensidad, y sin decirles nada de lo que tenían que hacer con las terapias, cada uno seguía haciendo lo que le parecía, el consumo de fármacos descendió casi un 80%. ¿No? Y entonces nuestra propuesta es, pues si conoces el dolor, hombre, no dolor no, pero sí que mejora la probabilidad de que te libres de un sufrimiento absurdo y que no está justificado en términos biológicos. Y esto es una frase de un lector del blog que no conozco, pero que va por no sé, algún pueblo de la Costa Brava y sabe algo de castellano, ha leído el libro y escribió una cosa: no tienes nada que perder salvo el dolor, ¿no? O sea que entonces hay otra opción, que es la opción de la ilustración en neuronas. Bueno, espero haberme explicado y que algún mensaje os quede. Vale, gracias.